Ya estamos comunicados Qué con bien. Sebastián Salgado. Él es periodista, corresponsal de guerra. Es un honor para nosotros tenerlo al aire. Muy buenas tardes, Sebastián. La profesora Valdés y quien te habla te saluda. Muchas gracias por el contacto. No, un gusto nuevamente poder charlar un rato acá en Radio con Aguante con ustedes, iniciando este año. Bueno, yo le decía a la audiencia cuando empezábamos a las 5 de la tarde de que íbamos a charlar contigo sobre de algo que prácticamente se desconoce. Soldados israelíes en la República Argentina, en nuestra Patagonia. Pero antes podíamos pedir una cosita, que nos hable un poco de lo que pasa en Gaza, de las 3 fases, Bueno, a ver qué está pasando con eso también. Que queda para el segundo bloque ese, con él. Por favor. Como quieran ustedes. Estamos con un poquito de tos. Sí, esto es algo que se da desde hace mucho tiempo. Los soldados que hacen el servicio militar para el ente israelí, que su trabajo es tratar de eliminar a la población civil palestina, cuando terminan ese proceso obligatorio en su país, son llevados a diferentes lugares como para tratar de no sé, tener un momento de esparcimiento o algo por el estilo, después de generar esos crímenes atroces, ¿no? Y uno de los lugares en los que ellos tienen mayor presencia es justamente la República Argentina y sobre todo la Patagonia de la República Argentina. Hay que decir que no es el único destino, hay otros destinos, se conoce algunos más, pero en este último año hay una particularidad muy específica y que es hasta antes de lo que fue esta última etapa después del 7 de octubre del 2023, en el que las fuerzas de resistencia islámica de Hamas tomaron los rehenes que hoy están siendo intercambiados. Ese fue el motivo, por los miles de prisioneros israelíes, todos presos políticos, porque Israel no tiene ninguna jurisdicción, vamos a decir, ni marco legal para tener en sus cárceles a ciudadanos israelíes. Bueno, Israel no tiene constitución, vamos a empezar por ahí, así que nada, la propia existencia de Israel no tiene un marco jurídico. Y bueno, en este contexto, ¿qué es lo que pasó? Muchos de estos muchachos envalentonados en ese genocidio que llevan adelante y el uso de redes sociales, se filmaban a sí mismos con sus teléfonos y se sacaban fotos en los momentos en que disparaban a los palestinos, en el momento en que dinamitaban escuelas, que dinamitaban hospitales, generaban bailes, ¿no? Burlándose, disfrazándose, burlándose, no sé, tal vez de juguetes de niños que quedaban ahí, como que ellos se ponían a jugar con esos juguetes de los mismos niños que habían matado, con prendas íntimas femeninas. Y en ese sentido, bueno, claro, ellos dejan ahí registrado su cara, su nombre, y entonces hay, para quien quiera hacerlo, la posibilidad de darle un seguimiento a estos genocidas que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad con nombre y apellido. Entonces hay una organización que tiene base en Bélgica que se llama Hind Rajab. Hind Rajab, también les cuento cortito, fue una niña que murió hace un año y que ella estaba con su papá y con sus hermanitos en un vehículo y que sufrieron la embestida de un tanque israelí. El tanque les disparó, en el momento mató a sus hermanitos y a su papá, pero una niña quedó viva. Y lo que hizo esa niña, justamente, que se llamaba Hind Rajab, fue llamar por teléfono a su mamá. La conversación está registrada y se hizo un video con animación de todo esto, y la niña le contaba a su mamá: mirá, acá estoy al lado de mis hermanos, creo que están muertos, papá está adelante, no responde, nos disparó un tanque israelí, pero me dice, el tanque todavía está avanzando. Le dice una niña de 5 años a su mamá. Y su mamá le dice, bueno, tratá de estar tranquila, rezá. Y son esas las últimas palabras, porque el tanque israelí volvió a abrir fuego y terminó matando a esta niña. En nombre de esta niña, Hind Rajab, una organización en Bélgica, se toma el trabajo de darle seguimiento a través de las redes sociales a estos genocidas israelíes que tienen 18, 19, 20 años de edad, y algunos de ellos están en la Patagonia Argentina. Por lo tanto, esta organización, que tiene cierto peso político y una organización jurídica, ha pedido a través de la Corte Penal Internacional la detención a través de Interpol de estos sujetos. Y claro,
cuando vos tenés un gobierno que está manejado por el sionismo internacional, como en la República Argentina, que son capaces de crear un presidente como Milei, hacen de cuenta de que ese pedido de captura internacional no existiera. Entonces estos tipos andan por la Patagonia, se cruzan de Argentina hacia Chile. La semana pasada pudimos mostrar un video en donde un militante pro-palestino de Chile se acerca a estos soldados que están vestidos de civil, que andan por todos los pueblos, que andan en lugares donde a veces no son de fácil acceso. Aquí en Argentina, por ejemplo, se sabe mucho que son frecuentes visitantes de la estancia de Joe Lewis, ¿sí? Y que, bueno, en ese sentido fue con el, vamos a decir, el pedido de captura que hace esta organización belga, preguntándole a estos otros jóvenes, bueno, dice, ¿ustedes es alguno de este? Porque claro, en la imagen con el casco y se ve una parte nada más de la cara, y ahora estos chicos andan todos vestidos ahí como si fueran, no sé, un pibe de Palermo, ¿no? O sea, claro. muy vestiditos, las chicas también, o sea, dentro de lo que es su visión del mundo. Y entonces, bueno, hemos querido tratar de hacer un esfuerzo y visibilizar esta situación en la República Argentina de la que ningún medio se quiere hacer eco. Nos cuesta entender también el distanciamiento que hay de muchas organizaciones vinculadas a derechos humanos tratando de hacer que esto no está pasando, y esto cada vez va aumentando más porque ellos van midiendo. Si en Argentina no hay nadie que les genere presión, Claro. ellos siguen no solamente circulando en toda la Patagonia, sino que lo hacen cada vez de manera más descarada, y en estas últimas 48 horas se vio el caso incluso de uno de estos soldados israelíes que, si bien creo que no tiene pedido de captura, es un DJ bastante conocido, ¿sí?, para ellos, que se fue a Tierra del Fuego. Y cerca de Ushuaia se fue a un lugar que es la Laguna de los Témpanos, que es un santuario natural de la República Argentina, donde está más que claro que no se puede poner música fuerte, porque la gente que va ahí va a tener un rato de tranquilidad, porque eso afecta a la flora, la fauna. Y estos tipos, junto con sus amigotes del ejército israelí, se pusieron a hacer una fiesta de música electrónica en la Laguna de los Témpanos en Tierra del Fuego. Y se filmaron a sí mismos. Y esto pasó en Argentina durante este pasado fin de semana. El nombre del DJ es Afron Shai, ¿sí? Y ellos se filman a sí mismos jactándose de todo eso, porque se dan cuenta de que no hay ninguna organización política que se anime a enfrentarlos porque saben el poder que traen detrás de ellos. Incluso tengo que decir, yo que venía siguiendo con cierto agrado algunas de las acciones del gobernador Melella de Tierra del Fuego, con posturas bastante sólidas, declarando persona no grata a la propia Laura Richardson, recordemos la anterior jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, cuando Milei fue a recibirla, a ella, en Tierra del Fuego, el gobernador Melella la declaró persona no grata. Tuvo una serie de actitudes bastante interesantes en contra de el embajador británico en la República Argentina, que había tenido declaraciones poco felices. Bueno, parece que el gobernador Melella, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, se le ha estado frunciendo el culo un poco y ha estado reculando con algunas de esas acciones que él había tenido en pos de reivindicar la soberanía de nuestro país en esa provincia, porque esto, y perdón que me extienda, pero cierro con esta idea, es parte de ese asedio que va de manera conjunta con los británicos. Porque también durante este último fin de semana, hay que decirlo, más allá del asedio, de la ocupación de nuestras Islas Malvinas, de la Falkland, de la Shetland y la Sandwich del Sur, la única isla, vamos a reconocerlo, ¿no?, con la cual nosotros tenemos presencia propia es la Isla de los Estados, ¿sí? Claro. Y el espacio que hay entre la puntita de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados es de 27 kilómetros. Por el medio de la punta de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados nos pasaron un rompehielos militar británico durante la semana pasada. Obviamente todo eso es mar argentino y eso es una provocación más que abierta a nuestra propia soberanía. Entonces estamos viviendo un momento de emergencia vinculado a lo que es nuestra propia territorialidad, en la que estos soldados israelíes que patrullan la Patagonia, que son parte de un proyecto de toma de medidas topográficas,
que juntan información en la Patagonia y que son también en este contexto tal vez protagonistas de estas cosas que ya nadie puede negar, y es que a través de, por ejemplo, el diario Haaretz de Israel, ofrecen terrenos en la Patagonia solamente para gente que se reconozca a sí mismo como judía. Esto está pasando hoy en la República Argentina y se ofrecen los terrenos en el diario Haaretz de Israel y en muchos otros. Pero esto es parte de una realidad que muchísima gente no quiere ver, incluyendo lamentablemente lo que hoy debería ser la oposición política en la República Argentina. Tal cual como vos decís, hay gente que no lo quiere ver. Es importantísimo. Estela Caloni nos decía el domingo que hace tiempo que hay colonos israelíes, o sea, gente que se ha comprado tierras en la Patagonia y que hay colonos israelíes en la Patagonia. Y una pregunta, ¿estos ex militares o militares actuales están de paseo o se vuelven o recaban información y se la llevan a Israel y vuelven a Israel? No hay paseo ingenuo porque ellos se manejan en sus propios circuitos. Desconocemos exactamente cuál es la información que ellos van recabando, pero no están sueltos de ninguna manera. Ellos van siguiendo una serie de circuitos de alojamientos que son específicamente para soldados israelíes. Y en ese sentido hay que decir que el video que grabó un colega chileno, digo porque tal vez sea comunicador, la postura de ellos era, le decían al chileno en su país: andate de acá, le decían, ¿sí? Acostumbrados a decirle eso a un palestino en su tierra, se encuentran con una persona que los interpela de palabra, que le dice: ¿ustedes son alguno de que tiene pedido de captura a través de la organización Hin Rajab, con pedido de la Corte Penal Internacional? Y ellos se miraban entre ellos y le decían: salí de acá, andate, como si tuvieran algún derecho, porque evidentemente están acostumbrados a que en su visión del mundo, un árabe palestino, ¿sí?, para un israelí de ascendencia europea, porque no tienen ningún vínculo con la ascendencia semita, para un israelí, un latinoamericano como nosotros, cristiano o no, es exactamente lo mismo que un árabe palestino. Totalmente. Entonces, es importante vernos en el reflejo de la realidad palestina, porque el objetivo de ellos no fue creado el movimiento sionista a fines del siglo XIX para ocupar Palestina específicamente, sino que son un proyecto de colonización que van a estar donde se los permitan. Y evidentemente este proyecto de Milei en la República Argentina, como lo fue en su momento también el del presidente Roca, ¿sí?, que fue promotor de un proyecto de colonización con autonomía de ellos en la República Argentina después del genocidio que se conoció como la Campaña al Desierto, sienta las bases para que esto sea parte de nuestra realidad de hoy. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta que hiciste, que querías que hablara de Gaza? Bueno, sí, es decir, me interesa muchísimo saber, porque vimos las imágenes conmovedoras de los justamente la gente de Gaza, los palestinos festejando el alto el fuego y todo eso, y qué es lo que está pasando con estas 3 fases que se habían propuesto y que ya han pasado. La primera, intercambio de prisioneros, y las otras 2 era el alto al fuego y el retiro de las tropas israelíes del territorio. A mí me parece que después de 76 años de colonización por parte de justamente de los israelíes, del sionismo, no creo que el pueblo de Gaza tenga muchas esperanzas de que sea efectivo este final feliz que pensamos todos. Bueno, está hecha la pregunta. Ser. Sí, bueno, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué va a pasar cuando el grupo de resistencia Hamas se quede sin retenidos para intercambiar? Queda claro que ese fue el objetivo de las acciones del 7 de octubre, más allá de que los medios corporativos israelíes y también algunas urracas internacionales decían que Hamas había decapitado bebés, nada más alejado de eso, y se ve también en las condiciones de salud que liberan, a los retenidos, la diferencia con la que los palestinos salen de las cárceles israelíes. Y bueno, ahí muestra de alguna manera la naturaleza y la convicción de ellos de tener algún, vamos a decir, instrumento para salvaguardar sus propias vidas. Y lo que hemos visto hasta ahora es que básicamente casi por cada
israelí que liberan, Israel libera como 100 palestinos, lo cual nos hace pensar, bueno, si hay un secuestrador, ¿quién es el secuestrador serial si por uno están liberando a 100? Y tuvieron que liberar algunas personas vinculadas a los núcleos duros de la resistencia islámica en la Franja de Gaza, que tenían cadena perpetua y que ellos ya no tenían ninguna esperanza prácticamente de seguir viviendo, y por, vamos a decir, estas retenciones que hicieron desde el 7 de octubre del 2023, consiguieron la posibilidad de que estas personas sean liberadas. Están volviendo al norte de la Franja de Gaza a vivir en carpas. No quedó piedra sobre piedra, no quedó casa en pie, y eso es parte de una realidad en la cual uno los ve todavía con las cabezas erguidas, con los puños en alto, con los dedos en V, que nos dan una lección de resistencia que yo no creo que haya existido un pueblo con esa convicción indómita vamos a decir, en un pasado cercano a esto que estamos viviendo. Y creo que son, de alguna manera, un ejemplo importante que nos recuerda que ante un proceso de colonización no existe otra respuesta que entienda el colonizador que no sea la respuesta armada. ¿Sí? Lo dijo Frantz Fanon ya en la década del 60, no vamos a inventar absolutamente nada, pero no hubo ningún proceso de colonización en donde, a través de argumentos retóricos o diplomáticos, el colonizador diga, no, en realidad tienen razón, vamos a dejar de torturarlos, vamos a dejar de robarles el agua, vamos a dejar de ocupar sus casas. Eso no pasó nunca en la historia y no va a pasar tampoco ahora. Y creo que Palestina nos da una visión bastante clara de todo eso. Si el precio es que los llamen terroristas, bueno, ellos están dispuestos a asumirlo, porque evidentemente los medios corporativos en la República Argentina utilizan, ¿no? Si cada vez que hablan de Hamas tienen que poner la palabra terrorista antes o detrás, incluso algunos medios que se dicen ser parte de, vamos a decir, un horizonte vinculado a los derechos humanos. Y ese temor a contar lo que está pasando allá les hace tener temor a contar estas cosas que estábamos mencionando antes también, que tienen mucho que ver con una realidad. Cuando pensamos en, para tomar otro ejemplo, los incendios que están pasando en este momento, ¿cómo no vamos a pensar que detrás de estos incendios puede estar el poder del lobby sionista israelí? Y algunos me dirán, bueno, pero es muy aventurado, ¿qué pruebas tenés? Te puedo dar una prueba muy contundente. En el año 2012, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, no se quemaron solamente 2.000 hectáreas como se están quemando en este momento. Nahuel Huapi. Sí, cerca del Nahuel Huapi, cerca del Bolsón, sino que se quemaron 14.000 hectáreas. 14.000 hectáreas en el año 2012 en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Detuvieron a una persona que pudieron comprobar de que había sido el iniciador a propósito de este incendio. ¿Cómo se llamaba este señor? Rotter Singer, ¿sí? Coincide con el apellido de aquel señor Paul Singer, sí, dueño de los fondos buitres que nos tuvieron en jaque durante tanto tiempo. ¿Qué era? Un soldado israelí. Un soldado israelí que ni siquiera había entrado por la entrada natural del Parque Nacional Torres del Paine, que había entrado por otro lugar y lo incendió de manera deliberada. Son tan fuertes los poderes fácticos que mandan a estos muchachos a generar estos incendios en la Patagonia, que saben cuál fue la pena que le dieron a este muchacho, que terminó él mismo reconociéndolo, porque no le quedaba otra, porque se hizo una investigación. ¿Saben cuál fue la pena que le dieron a este ciudadano israelí por incendiar 14.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine en Chile? Pagar $7.500. ¡Qué horror! Así como lo escuchan. Frente a toda la opinión pública chilena, frente al Poder Judicial, que se evidenció y que él dijo, sí, creo que fue un accidente, pero yo lo prendí fuego, en hebreo lo dijo, le hicieron pagar $7.500. Entonces, ese es el nivel de impunidad que la injerencia del lobby sionista está teniendo en nuestra región. Entonces, cuando vemos estos incendios, cuando vemos que el presidente Milei quiere quitar la ley de bosques, que una de las cosas que hace es, bueno, prohibir la venta de estos grandes latifundios o terrenos después de que son quemados, porque lógicamente pueden ser quemados para que bajen su valor. Exacto, claro, exacto. Sí, pierden, o sea, ¿quién va a querer invertir en algo que por 20 años un turista no va a querer pisar porque está todo quemado? Bueno,
hay gente que tiene dinero y que piensa a futuro porque piensan en la ocupación de ese espacio. Claro. Entonces, cada vez hay más evidencias de que esta gente y sus proyectos políticos son parte de nuestra propia realidad. Y de Palestina solamente podemos aprender, podemos ser solidarios, pero tenemos muy poco para aportarles, porque ellos sí tienen la convicción de defender su territorio, cueste lo que cueste, muy a diferencia de lo que estamos viendo, de lo que se supone que deberían ser nuestras vanguardias políticas de resistencia u oposición en la República Argentina. Muy emocionante, perdón. Se nos acabó el tiempo. No, que muy emocionante lo que dijo Petro, que si muere Gaza, muere la humanidad. Claro, y muchas banderas también palestinas en la manifestación del sábado. Eso hay que festejarlo. Sí, es muy interesante eso también, sí. Te queremos agradecer muchísimo, Sebastián. Nos pasamos unos minutitos acá. Le pedimos disculpas a nuestro operador. Pero es cierto, yo me quiero quedar con eso que dijiste. No se prende fuego por casualidad las cosas. Son casi 3.000 hectáreas en un lugar como el Bolsón, ¿no? Que no es cualquier cosa. Hay que aprender a leer entre líneas porque no estamos entre tontos acá. Están en todos los temas. Recuerden ustedes ahora la privatización del fútbol, aparte de los británicos pinchas, como lo es Perón, siempre pro-británicos, salieron a buscar otro club de fútbol que está en Comodoro Rivadavia, que no tiene ni 500 socios, que no le interesa a nadie, que juega la Liga de Santa Cruz, pero está a 700 kilómetros de Puerto Argentino. Totalmente. Ese club que está en línea recta a las Islas Malvinas es el que los británicos quieren salir a comprar porque dicen que les interesa la Liga de Santa Cruz de fútbol en Río Gallegos, perdón. Entonces, más que leer entre líneas, yo creo que las cosas son demasiado evidentes, pero las parvadas de urracas que tenemos en la televisión argentina tratan de hacer de cuenta de que eso no está pasando y lo ocultan. Totalmente. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Maravilloso como siempre. Gracias. Seguinos en Instagram y Facebook. Somos @avozpatria.